está perfecto, gracias. Sí, entonces si gusta, pues podemos empezar. Me presento, mi nombre es Nelly Guadalupe Tepuxulas y soy miembro activo del Science and Pop y este mes vamos a hacer bueno, esta presentación sobre los trastornos de la conducta alimentaria y para esto tenemos a la licenciada Jessica Ivette López López, que es quien nos dará esta ponencia. Mucho gusto Mucho gusto, Nelly, y también muchas gracias por la invitación. a usted por aceptar. Sí, gracias. ¿Está bien si comenzamos? Sí, sí, por favor. Ok. Bueno, mi nombre es Jessica Ivette López López y soy psicóloga. Hoy vamos a ver el tema sobre trastornos de la conducta alimentaria y bueno, los temas que vamos a tocar en específico son anorexia nerviosa y bulimia nerviosa en adultos. Muy bien, primero vamos a revisar qué son los trastornos de la conducta alimentaria. De acuerdo al DSM-5, son alteraciones persistentes dentro de la alimentación o el comportamiento alimentario. Así también, este tipo de alteración hace que la persona vea un deterioro significativo en su salud, tanto física como del funcionamiento psicosocial. Los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo, entre ellos obviamente se encuentra la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Ahora bien, vamos a revisar qué es la bulimia nerviosa. Bueno, también es un trastorno que viene especificado dentro del DSM-5 y tiene tres criterios fundamentales. Estos tres criterios tienen que ver, el primero, con una restricción de la ingesta de comida que tiene una persona de acuerdo a sus necesidades. Es muchísimo menor de lo que realmente necesita y pues por lo tanto el peso se ve muy afectado. El peso corporal es muy bajo. Además, tienen un miedo muy intenso a ganar peso o a engordar. Y lo más importante, que es como un determinante del trastorno, es que hay una alteración en la forma en que se perciben a sí mismos. Podríamos decir que el peor enemigo de una persona que presenta un trastorno como este sería un espejo, debido a que ellos se ven como una persona totalmente diferente a lo que tal vez nosotros que estamos desde fuera podemos ver. A lo largo de esta plática voy a ir ejemplificando también con un caso cómo se ven todas estas características y cómo se viven también. Entonces, bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es justamente esto, que es el miedo a engordar y sobre todo el verse a un espejo. Nosotros podemos decir que la persona se ve sumamente delgada, pero ella o él se ve como si fuera la persona más gorda del mundo. Así que desde ahí me gustaría que pudiéramos verlo. Muy bien, ahora la anorexia nerviosa tiene dos subtipos. El primer subtipo es el restrictivo. Y este, como su nombre lo indica, la ingesta de alimentos es muy reducida. La pérdida de peso, sobre todo, es mediante la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo. Y además está presente este tipo en alrededor del 50% de los casos. Y también tenemos el tipo de atracones purgas y bueno, alternan, perdón, una dieta rigurosa con también episodios de atracones y purgas. Eh, Vamos a tener un poco de atención respecto a este subtipo para evitar confundirlo con la bulimia. Y bueno, este tipo de anorexia nerviosa tiene, como lo decía, las purgas repetitivas y estas pueden ser incluso sin que antes haya suscitado un atracón. O sea, pueden, sí, tener conductas purgativas del tipo vómitos, utilizar laxantes sin que antes
hayan comido algo. Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, ahora en cuanto a la prevalencia, es muchísimo más frecuente en mujeres. No quiere decir que a los hombres no les afecte, sí les afecta, pero afecta muchísimo más a las mujeres. Otra cosa muy importante es que este tipo de trastornos tiende a ser una enfermedad crónica. A pesar de que se pueda atender en algún momento, llegan a haber secuelas y también depende del punto en el que se atienda la enfermedad, que también puede ser que sea pues ya crónica. La edad de inicio es entre los 14 y los 18 años. Sin embargo, hay un 5% de la población, más o menos, que inicia alrededor de los 20. Es por eso que también esta plática se centra en cómo afecta a los adultos ya, que si bien tiene un inicio entre la adolescencia, las proyecciones son hacia los años venideros. Ahora bien, vamos a ver qué es la bulimia nerviosa. Y bueno, este es un trastorno caracterizado también por algunos criterios y que bueno, también están descritos por el DSM-5. Y bueno, el primero sería que hay episodios recurrentes de atracones. Este atracón suele durar en un periodo de 2 horas, no más, no menos. Y está muy presente el hecho de una falta de control sobre lo que se ingiere. Además, existen los comportamientos compensatorios inapropiados. Y bueno, estos tienen que ver con vómitos, el uso de laxantes y el ejercicio excesivo. Además, otro de los criterios importantes es que, bueno, todas estas conductas se producen al menos una vez a la semana durante 3 meses. Esto también aplica para la anorexia, también tiene que tener un periodo de 3 meses donde la persona pues también ingiere cantidades menores durante 3 meses. Y también la evaluación que la persona tiene de sí misma está muy influida por el peso corporal y por la constitución. Pasa algo muy similar como lo que pasa con las personas que tienen anorexia, que hay una distorsión cognitiva que no les permite verse como realmente son, sino como ellos creen que se están viendo. En este caso sería como con un problema tal vez de obesidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Y otro criterio también muy importante para dar un diagnóstico como este es que este tipo de alteración no se tiene que producir cuando hay un episodio de anorexia. Si existe el episodio de anorexia, entonces no podemos hablar de que hay presencia de bulimia en ese momento, sino pues anorexia ya sea del tipo restrictivo o atracones purgas. Muy bien, ahora en cuanto a la prevalencia. La bulimia es un trastorno que puede ser complicado de ver, pero algunos de los estudios nos dicen que afecta entre el 1.2 y el 4% de mujeres. Nuevamente, es a las mujeres a quien más afecta este tipo de trastornos. Y algo que tiene de diferente con la anorexia es que la edad de inicio usualmente es entre los 16 y los 20 años, aunque también puede ocurrir que se presente sobre todo durante las primeras etapas de la vida adulta. Muy bien, ahora ya vimos un poco cómo es que se diagnostican. También me gustaría aclarar que los psicólogos no somos las personas que dan el diagnóstico, no tenemos permitido diagnosticar. En todo caso, sería el psiquiatra quien da como tal el diagnóstico de este tipo de trastornos. Lo que nosotros hacemos es darnos cuenta
de ciertas características que puede tener la persona y con base en ello recomendar una cita al psiquiatra para que, pues, si lo considera pertinente, diagnostique de una o de otra forma. Muy bien, veamos ahora las causas de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Y bueno, los factores que intervienen son variados. En este caso, tenemos el psicológico, el biológico, el social y el cultural. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa con la anorexia nerviosa. Sobre todo, lo que se ve mucho en pacientes con anorexia nerviosa son conflictos familiares. Llegan a ser familias que tienen poca comunicación y cuando existe la comunicación es muy conflictiva. Este tipo de familias genera mucho estrés en el paciente y el paciente o la paciente no encuentra otra forma de poder liberarse, por así decirlo, de ese estrés que mediante la comida, que en este caso pues sería restringir la ingesta. También depende mucho del tipo de personalidad. Sobre todo en este tipo de trastornos es muy común encontrar una personalidad que se orienta más o tiene muchas características de la personalidad obsesiva compulsiva. Este tipo de personalidad justamente es la que permite que estas personas puedan mantener una dieta muy rigurosa y hagan ejercicio excesivo. De lo contrario, sería difícil mantener este tipo de conductas durante mucho tiempo. Otro tema que también es visto muchas veces en los casos con anorexia es el abuso sexual en la infancia. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Muchas veces este tipo de herida que es justamente abuso hace que la persona, en lugar de poder expresar todo lo que siente y contarlo, lo internalice. Es como si el daño que quisiera hacerle a la otra persona, en realidad se lo estuviera haciendo a sí misma en el hecho de evitar comer, hacer ejercicio excesivo. Y también es un parteaguas para que decida estar o mantener una figura muy delgada. También es como relacionado con el atractivo sexual, justamente como para evitarlo y pues de alguna manera comprimir, por así decirlo, lo que pasó en algún momento durante la infancia. Otra cosa muy importante son las crisis emocionales y estas pueden ser variadas. En este sentido, muchas veces los episodios se desatan o comienza el trastorno cuando hay algún tipo de pérdida o alguna tristeza muy profunda que a lo mejor podría llegar a depresión. Son algunas de las características que podrían aparecer, dadas también las crisis emocionales. Además, existe una alteración en los circuitos neuronales, sobre todo en los que tienen que ver con la recompensa y el autocontrol. Esto es algo parecido a lo que ocurre con las adicciones, que también tienen una alteración en los sistemas de recompensa y autocontrol. De alguna manera acostumbran, por así decirlo, a su cuerpo a que la recompensa sea mayor en el sentido de si dejo de comer voy a estar más delgada y si estoy más delgada a lo mejor puedo obtener mayor atención o puedo obtener que alguien me vea. Entonces, sí, es interesante lo que pasa también a nivel neurológico. Y bueno, otra cosa muy importante es la influencia de los medios. Aunque a lo mejor en este punto ya es diferente o tenemos tal vez un poco de más conciencia respecto
a los tipos de cuerpos y a la diversidad, todavía existen muchas personas que creen que el estar delgada o estar delgado es todavía un signo de mayor estatus. Incluso años atrás, se hablaba mucho de los grupos pro Ana y pro Mía. Este tipo de grupos lo que hacían era promover justamente este tipo de comportamientos. Y también la comunidad que se creaba dentro de estos era de personas que estaban desarrollando este tipo de trastornos o bien ya lo tenían desarrollado. Y es curioso cómo entre ellos mismos se dan como esa aprobación a lo mejor que tanto necesita la persona de ser aceptada socialmente y sobre todo sus conductas que tal vez para ciertas personas resulten enfermizas. Entonces lo que pasaba en este tipo de comunidades era que justamente daban consejos de cómo conseguir no tener hambre, de cómo reducir tu ingesta, de qué comer, qué no comer, y también algunos tips sobre cómo y qué tipo de ejercicio hacer justamente para no ganar peso. Hoy en día podemos decir que no ha desaparecido este tipo de contenido. Y justamente hay ocasiones, no sé si a alguno de ustedes le haya salido en algún momento este tipo de contenidos en Reels que dicen, ¿qué como en un día? Quiero que nos detengamos a pensar un poco lo amenazantes, por así decirlo, que puede ser ¿qué como en un día para este tipo de personas? En algún momento, pues también se les dice, ¿no? Cómo ir controlando ese tipo de dieta. Y si lo juntamos con el hecho de que son personas que tienen rasgos que tienen que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, es como si se aferraran a esa idea de crear una dieta de personas que justamente ni siquiera tienen idea a lo mejor de cómo balancear comidas y así, se apegan a esa idea y simplemente lo siguen, se obsesionan con el tema, se van. Entonces también es como importante hasta cierto punto preguntarnos y también cuestionarnos sobre las reglas, ¿no? Que tenemos a lo mejor en las redes sociales y que a lo mejor muchas de ellas están faltas de este tipo para regular este tipo de conductas, ¿no? Sobre todo que son muy destructivas para las personas por anorexia, porque, digamos, si hacemos una comparación entre la anorexia y la bulimia, hay muchísima más probabilidad de que una persona con anorexia llegue ya sea al suicidio o muera. Justamente porque no comen y no beben, entonces esto prolongado hacia mucho tiempo genera a nivel biológico una pérdida muy grande y a veces es muy difícil que se pueda revertir este efecto porque también tal vez desde el lado médico es diferente solamente decirle al paciente, ¿sabes qué? Pues tienes que comer. Y si no comes, pues a lo mejor van a haber consecuencias catastróficas, ¿no? Y es importante comprender que desde el lado de la psicología vemos que no solo es decirle a tu paciente que tiene que comer, porque si tú le dices que tiene que comer, simplemente va a tener mucho miedo, porque tienen mucho miedo a subir de peso. Entonces, creo que una de las cosas que sería bueno evitar, que todos supiéramos y pudiéramos evitar, es el hecho de juzgar a una persona
que presenta alguno de estos trastornos y sobre todo saber que si bien una persona puede presentar este trastorno, no es completamente eso lo que la define, sino que sí, por supuesto lo presenta, pero eso no es todo lo que la persona representa. Entonces, también desde ahí tratar de no juzgar y sobre todo de comprender que no solo basta con decirle a una persona que tiene que comer, porque no es tan sencillo como solo decir tienes que comer. Como lo vimos hace un momento, hay muchos factores que pueden intervenir para que la persona no quiera comer. Entonces, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con la bulimia nerviosa? En este tipo de trastorno también influye muchísimo la personalidad y justamente comparte con la anorexia los rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo y justamente tiene que ver con el hecho de que puedan mantener este tipo de conductas de atracones y de purgas por tanto tiempo. Así también, pues, están las crisis emocionales, sobre todo en la bulimia nerviosa, porque es mucho más difícil darse cuenta que una persona puede presentar este trastorno. Primero, porque de manera mayoritaria hay muchas personas que cuando lo presentan siguen manteniendo su peso, o sea, se ven, por así decirlo, normales, dentro de la norma, de acuerdo, no sé, edad, estatura. Entonces, es difícil poder visualizar que un trastorno de este tipo está ocurriendo. Eso no quiere decir que no haya casos en que si la persona tenga sobrepeso o en todo caso tenga un bajo peso, pero pues la mayoría mantienen un peso. Entonces, es más sencillo, por así decirlo, identificarlo de acuerdo a los tipos de crisis emocionales que puede llegar a tener. En este caso, pues también funcionan las pérdidas, eh, algunas de otro tipo que pueden ser como crisis de identidad, en los que pueden sentirse a lo mejor también no reconocidos o sin una personalidad propia, características propias. Entonces también hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa también es la baja autoestima. Y este factor en parte también hace que la persona cuando se ve al espejo crea que tiene muchos defectos. Empieza a criticarse por todo. Es como sobre todo en las partes donde a lo mejor hay más zonas con un poco más de grasita, por así decirlo. A lo mejor la parte del abdomen, quizá un poco de los brazos. Empiezan a decirse que pues que es excesivo, empiezan a decirse cosas eh, denigrantes a su persona, justamente cuando se miran al espejo. Entonces, pues también hay que tener un poco de cuidado con eso. Otra cosa también muy importante para que se desarrolle la bulimia son los eventos traumáticos que se relacionan con el peso. En este caso, tienen que ver con el hecho de que en algún momento alguien pudiera haberlos o haberlas hecho sentir mal con respecto a su peso, sobre todo durante las edades escolares, no sé, primaria, sobre todo primaria, secundaria, que es pues cuando muchas veces se encuentran como eh, o muchas personas que llegan a hacer bullying a otras. Entonces, también, ¿no? Los típicos comentarios de, no sé, el gordito, la gordita, o incluso empiezan a poner apodos más denigrantes. Quizá para la persona que pone el apodo no sea tan feo, por así decirlo, pero para la persona que lo recibe
puede terminar en un evento traumático que haga que fomente la idea de que tiene que bajar de peso, aunque tal vez tenga un peso muy bueno, que tenga que bajar de peso para que sea aceptado tanto por la sociedad como por la familia. Y en este sentido también es importante reconocer que estos dos tipos de trastornos tienen mucha influencia de la familia. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que tenemos cuando nos vamos desarrollando. Antes de llegar a la escuela está la familia y de ella aprendemos todo, cómo comportarnos, qué está bien, qué está mal, cómo debería verme, entre algunas otras cosas. En este cómo debería verme, hay muchos padres, madres o cuidadores primarios que son, que también tal vez tengan ideas obsesivas respecto a que verse más delgado es señal de más estatus, señal de que vas a conseguir cosas más fácilmente. Es justamente como si ser blanco o ser de piel un poco más morena. Es como una comparación similar, ser más delgado o ser un poquito más llenito. Entonces, también es importante que nos cuestionemos desde ahí qué es lo que le decimos a los otros. En este caso, pues si somos madres o padres, cuestionarnos desde dónde le hablamos a nuestros hijos, porque también el hecho de que crezcan con nosotros también nos dan un papel más importante dentro de su vida respecto a opiniones. Entonces, sí es importante que nos preguntemos cómo le hablo a mi hijo o a mi hija en ese sentido, y también si no somos padres o madres, seguramente tenemos amigos, sobrinos, demás, también preguntarnos cuáles son los discursos que yo doy respecto a este tipo de temas, porque no sabemos en qué momento alguien tenga todo este tipo de factores desencadenantes y pues pueda tomar nuestro comentario como algo que sea verdadero, verídico, cuando en realidad pues solamente es una apreciación, ¿no? Entonces, para reflexionar, sería bueno que nos preguntáramos eso. Ahora bien, también en la bulimia nerviosa existe alteraciones en los circuitos neuronales de recompensa y autocontrol, sobre todo aquí, en cuestiones de autocontrol, porque en la bulimia existe esta parte de los atracones, o sea, la persona no dimensiona, simplemente come, 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 hasta que siente culpa, se siente demasiado lleno y es cuando ya regresa a este tipo de comportamientos que es el vómito, el uso de laxantes o el ejercicio excesivo. Entonces, también cabe eh, tomarlo en cuenta. Y también aquí, como en la anorexia nerviosa, existe la influencia de los medios y pues también tiene que ver con lo que les decía, sobre todo un sector muy importante que afecta también mucho a las mujeres en muchas ocasiones, es el sector de la moda. Sobre todo, digamos, si vemos alguna pasarela de algún diseñador, la mayoría de las modelos que aparecen en la pasarela son justamente delgadas. Entonces, también es importante cuestionarnos qué tipo de contenido consumimos y sobre todo verlo con los ojos más críticos que se puedan para evitar caer en este hecho de que ser delgado es mucho mejor. Entonces, sí, es importante que nos cuestionemos. Muy bien, ahora vemos un poco de sintomatología básica psicológica. Esto es algo que ambos trastornos comparten. El primero es la ansiedad. Y la ansiedad se ve fomentada por el hecho de que cada que se miran al espejo, se ven tal vez incluso con mayor peso, más gordas, más gordos, cuando en realidad pues
es todo lo contrario. Ese hecho de querer bajar de peso y seguir bajar de peso y seguir bajar de peso les genera mucha ansiedad en el hecho de saber si lo están consiguiendo, si no lo están consiguiendo. Entonces, sí, es algo que está muy presente. En cuanto a las obsesiones, como lo veíamos anteriormente, hay dos ideas muy importantes que tienen que ver con peso y comida. En este caso, cuánto peso y pues ya es como la conducta de medirse con una cinta cada rato ciertas partes del cuerpo o tener una báscula a mano y también pesarse cada rato. Y en cuanto a la comida, también es qué estoy comiendo, cómo me lo estoy comiendo. Y en el caso de la anorexia, ir reduciendo la ingesta. Digamos, si hoy me comí un jitomate, mañana tiene que ser medio. Entonces, sí, son muy importantes. Ahora, la depresión. La depresión, sobre todo en la anorexia, puede venir como una consecuencia del trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque debido a que la persona cada vez come menos y cada vez hace menos ejercicio, hay a nivel biológico factores que hacen que simplemente no se produzca la suficiente dopamina o la suficiente serotonina para poder mantener a la persona estable. Entonces, pues la depresión suele aparecer también como consecuencia de este tipo de trastornos y pues por el hecho de dejar de comer. Las distorsiones cognitivas, como lo decía al principio, tienen que ver con el hecho de que, digamos, en el espejo ven cosas totalmente diferentes. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque seguramente para muchos de nosotros puede ser complicado tal vez de comprender el hecho de que ellas o ellos vean como una realidad algo que nosotros vemos como algo falso. Es como si hiciéramos una analogía con las personas que hasta cierto punto presentan alucinaciones. Estas personas juran que están viendo algo, que están escuchando algo, cuando tal vez uno como espectador esté diciendo, pues no, ahí no hay nada, no se está escuchando nada, pero para esta persona eso es la realidad, eso es lo que está pasando. Y a esta persona no le importa lo que tú como exterior le estés diciendo respecto a que eso no existe o que eso no está pasando, porque su realidad es que eso está ahí, que lo está viendo. Entonces, desde este punto, comprender que sí, podemos nosotros como espectadores tener una opinión respecto a lo que está pasando, pero para la persona que está atravesando por este tipo de trastornos, no es así. Entonces, también comprender desde ahí qué es lo que también le decimos a las personas en ese sentido, digamos, en el sector médico, no solo es decir tienes que comer, porque esta persona en su realidad no ve que comer sea productivo. Entonces, comprenderlo también desde ahí. Ahora la baja autoestima. La baja autoestima es relacionado con esta distorsión cognitiva porque nosotros podemos estar viendo, digamos, una persona con buenos atributos, pero esta persona puede decir, ¿sabes qué? No, me siento la persona más fea del mundo, creo que tengo que bajar de peso. Entonces, se ve como muy influenciado en ese sentido. Y bueno, otra cosa muy importante también es la falta de autocontrol, sobre todo pues en la bulimia, que es muy marcado. Muy bien, ahora, ¿cómo es que nosotros nos podemos dar cuenta de que una persona tal vez está
ya sea empezando o esté ya sumergida totalmente en estos trastornos. Comencemos por la anorexia nerviosa. Y bueno, en la anorexia nerviosa hay una reducción de las porciones de comida ingerida. En este caso, digamos, si está dentro de mi contexto, dentro de mi familia, dentro de mis amigos o dentro de mi trabajo, yo puedo darme cuenta la cantidad de porción que come una persona. Sobre todo si la estamos viendo como a diario, ¿no? Es más fácil darnos cuenta de qué es lo que está comiendo. Así que, pues, como lo decía antes, estas porciones cada vez se van reduciendo más. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que hay que ser muy observadores, porque si bien en la anorexia es más marcado, en la bulimia no lo podemos ver tanto. Entonces, hay que ser muy observadores. Así también, estas personas mantienen ayunos y también existe como esta tendencia de, digamos, los ayunos intermitentes. Entonces también es como cuestionarnos respecto a, digamos, en este momento toda la información a la que podemos tener acceso y también cómo la estamos utilizando. Otra cosa muy importante es la evitación de comidas en público. No falta la persona que está, bueno, dentro de nuestro grupo de personas que conocemos, que a lo mejor le dé pena comer en público o que simplemente busque pretextos para decir que no quiere comer. En ese sentido, ya comí, no tengo hambre, eh, o voy a comer más tarde. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Y también tienen reglas estrictas relacionadas con la alimentación. En este sentido, es como si tuvieran una lista de las cosas que pueden comer y de las cosas que no pueden tocar. Así que es como muy, muy estricto. A lo mejor uno como persona que no presente este tipo de trastornos puede decir, hay cosas que no me gustan y prefiero evitarlas porque no me gustan. Pero en el caso de las personas que presentan ese tipo de trastorno, es más marcado el hecho de, aunque les guste un alimento, evitarlo. Aunque en realidad es como complicado que puedan tener como muchos alimentos que les guste comer, por regla general, evitan comer. Y otra cosa muy importante es que tienen conductas ritualizadas respecto a qué cosas compran y sobre todo cómo lo preparan y cómo lo comen. Entonces, también, en este punto es muy importante tener presentes las características del trastorno obsesivo compulsivo, porque justamente se ven muy marcadas aquí. Entonces, como decía anteriormente, es mucho de tener una buena vista, por así decirlo. Ahora, la sintomatología visible de la bulimia nerviosa. Sobre todo, las personas que presentan este tipo de trastorno gustan de los alimentos que son muy dulces y que por lo general tienen un alto contenido calórico y que presentan texturas más blandas y lisas. Además, algo que podemos ver es que hay muchas visitas frecuentes al baño, ya sea durante la comida o pues después de la comida. Y además se preocupan mucho por su silueta corporal y su atractivo sexual. Como también lo decía anteriormente, tiene que ver mucho con el hecho de que crean que al ser más delgado hay más estatus, entonces pues por lo tanto también más atractivo sexual. Algo que también podemos ver podría ser el hecho de que los vómitos la mayoría de veces son provocados. Entonces, en el dorso de la mano es más común que tenga callosidades justamente por toda la frecuencia de los vómitos, aunque no siempre tienen que ser provocados.
hay personas que presentan este trastorno que ya pueden vomitar a voluntad. Entonces también es importante tomarlo en cuenta. Y hay otra característica que también podemos notar, que puede ser el desgaste del esmalte de los dientes, justamente por el ácido del vómito. Para eso sí tendríamos que ser tal vez un poco más observadores o dedicarnos como a este campo de la estomatología, que sería que más fácil pudieran verlo. Y bueno, algo con lo que hay que tener mucho cuidado, como lo mencionaba anteriormente, es que el peso es mayormente normal. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de trastornos. Ahora bien, me gustaría comentarles brevemente un caso de cómo es que se ve este trastorno con una paciente. Ella tiene 46 años. em, por lo que cuenta un poco de la historia, eh, ella empezó a notar este tipo de cambios cuando tenía aproximadamente 11 años. ¿Cuál fue su diagnóstico? Su diagnóstico fue anorexia nerviosa. ¿Qué es lo que pasaba? Contextualmente, ¿qué pasaba? Como lo mencionamos antes, pueden existir factores psicológicos, biológicos, sociales o culturales. En ella, ¿qué fue lo que pasó? Sobre todo fueron factores psicológicos y sociales a nivel familiar. En este caso, pues ella es la menor de todos sus hermanos. Es criada por su hermana mayor. Su madre no estuvo presente como tal. Algo muy importante también es que no sufrió de alguna carencia económica, por así decirlo. Tenía un muy buen estatus, pero lo que siempre le hizo falta fue la presencia de mamá, porque durante todos los años de vida no solamente la vio algunas veces. Y la cuida a su hermana y convive con sus demás hermanos en casa, pero pues como todos se dividían las tareas de la casa para poder llevar o mantenerla a flote, había momentos en los que ella se quedaba sola. Y en esta soledad es que ella empieza a no querer comer. Simplemente no le daban ganas por encontrarse sola. Además, pues aprovechaba para dormirse o para fantasear sobre algunas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Como se siente tan sola, empieza a salir a caminar. Y aquí es cuando empieza el ejercicio excesivo. ¿A qué me refiero con ejercicio excesivo? Ella decía que cuando era niña, en la región en la que vivía, había muchos cerritos. En ese entonces, pues no era tan común que las personas hicieran ejercicio en gimnasio. Lo que ella hacía era que caminaba en estos cerritos y le llevaba 3 horas subir el cerrito y 3 horas bajarlo. Entonces subía 3 horas y bajaba otras 3 horas. Su mínimo de ejercicio que ella podía hacer era 7 horas, ya sea que se fuera a caminar, ya sea que se fuera a correr, ya sea que se fuera a hacer deporte con sus amigos, pero lo mínimo que ella podía hacer de ejercicio era 7 horas. ¿Qué es lo que fue pasando? Ella no podía comprender cómo es que también sus amigas se llevaban tan bien o cómo también se llevaban con sus familias, porque para ella no era así. Entonces, el hecho de crecer con los hermanos a ella le hace sentir que no puede generar una personalidad, que no es vista, que siempre está atrás de alguien. En este caso, que es la hija de tal persona, ¿no? En este caso, su mamá era una persona a la que le gustaban los negocios y era muy conocida en ese sentido. Entonces, la hija de tal persona, la hermana de tal persona. Entonces, durante sus primeros años fue así, fue lidiar con eso. Y algo que a ella le pasaba mucho era que aunque ingería menos comida,
era como si el hecho de que ella se viera más delgada, se creyera más delgada, como si le diera otro estatus. Ella se creía que podía ser incluso invencible, que podía ser muy inteligente, que podía hacer cosas. Y eso es algo que también le pasa a algunas personas que presentan anorexia, que de pronto destacan en muchas cosas cuando en realidad hay un vacío muy profundo dentro, pero no permiten que se vea ese vacío. Así que es importante que también podamos observar eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando ella se da cuenta a lo mejor de que está teniendo un problema? A sus 14 años, ella dice que su hermana preparó unas enchiladas de pollo y ella lo cuenta como que eran unas enchiladas gorditas, eran gorditas y dice, tenían mucho pollo y dice, yo me comí 14. No supe cómo me los comí, pero tenía 14, ya se había comido 14. Ahí fue cuando ella como que vislumbró que algo estaba pasando, pero fue como, algo está pasando, pero no sé qué es, así que voy a continuar con la vida. Entonces continúan y llega el turno en que le toca ser madre. Todos estos comportamientos fueron desde los 11 hasta más o menos los 30 años. Ella no se había dado cuenta que tenía un problema, simplemente vio que algo no estaba bien. Entonces ella continuó con esto, ingiriendo menos, haciendo mucho ejercicio y demás. Llega el punto en el que se casa, tiene a sus hijos también, su esposo. Ella dice que durante uno de sus embarazos ella tenía muchos atracones y le daba por comer cajas de creminos. Decía que se podía comer 3 en un ratito, pero que tenía que tener otras 3 cajas para ponerlas ahí y que nadie se diera cuenta de que ella tenía ese tipo de atracones. Obviamente después de los atracones iba a vomitar, por lo que tenía este subtipo de anorexia que tiene que ver con los atracones y las purgas durante, digamos, la parte de vida adulta y durante la adolescencia estaba más presente el de tipo restrictivo porque comía menos cada vez. Ella en sus ideales creía que el hecho de comer verduras que tuvieran más contenido de agua hacía que ella no engordara. En este sentido, comía verduras, ¿no? Cebollas, que decía, es que tiene mayor contenido de agua y pues entonces se van a exprimir en mi cuerpo y pues simplemente va a ser agua y yo no voy a ganar más peso, porque es agua y va a salir en algún momento. Entonces, es importante darnos cuenta de que este tipo de ideas para las personas que presentan estos trastornos es como si fueran la verdad, aunque nosotros vemos que no, para ellos es la verdad. Incluso también evitaba comer en público y si tenía que comer en público, prefería comer, digamos, un jitomate, 2 jitomates, los cortaba, les ponía limón y sal y era todo lo que comía, simplemente para que no se dieran tanta cuenta de lo que ella estaba pasando. Posteriormente, cuando ella se da cuenta que tiene un trastorno, es alrededor de sus 26, 27 años, y hay que poner atención en cómo se da cuenta que ella no había comido nada y fue al baño a vomitar, aunque realmente no tenía nada que vomitar. Lo que pasó fue que ella sintió como le quemó todo el esófago, toda la garganta, porque como no tenía nada, simplemente lo que subió fue ácido. Entonces, en ese momento, ella ya era madre, ya tenía sus hijos, y fue cuando empezó a cuestionarse sobre si tenía un problema y sobre lo que podía pasar con el hecho de que llegaran a encontrar la muerte. En ese momento ya no quería morir, a lo mejor en algún punto de la vida con ese tipo de conductas quería hacerlo, pero en ese momento ya con sus hijos no quería morir. Ahí fue cuando empieza a cambiar. Obviamente acompañada de un profesional, un psicólogo,
y pues médicos, ¿no? También para checar como cosas de la dieta y pues las cuestiones psicológicas que había que trabajar. ¿Qué es lo que, cómo es que ella supera esta etapa, por así decirlo? Y bueno, eso tiene que ver con el tratamiento también. Y sobre todo, el tratamiento tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué este tipo de terapia es más recomendado para este tipo de trastornos? Es porque es muchísimo más estructurada y pues este tipo de pacientes requieren justamente mucha estructura para poder cambiar todo el comportamiento que eh, hasta antes se había suscitado. Y bueno, una cosa importante es modificar los rituales y obsesiones. Y bueno, esto tiene que ver con qué es lo que comen y cómo lo comen. Y digamos, el peso, evitar también como que dejen de pesarse, de medirse, entre algunas otras cosas. Y otra cosa muy importante es enseñar a afrontar problemas cotidianos. En este caso que les estoy narrando, esta persona empieza a escribir, escribe poemas. Y entonces ella empieza a cambiar la forma en la que afronta los problemas. Si en algún momento sentía alguna eh, complicación cotidiana, lo que hacía era escribir sobre la situación y obviamente desahogarse. Empezó a llorar haciendo poemas. Entonces empezó a cambiar el hecho de no comer o de hacer demasiado ejercicio por escribir y llorar. Esto es algo muy importante que se tiene que hacer con este tipo de pacientes. Y pues también la expresión de sentimientos y comunicación, que por ejemplo a ella le funcionaba mucho con sus poemas, porque pues imprimía todo el sentimiento que llevaba con ellos y así evitaba hacerle daño justamente y como primera instancia a ella misma y pues ya posterior a los demás. Y otra cosa que también es muy importante que hay que hacer es fortalecer la autoestima, sí o sí, para que la persona pueda sentirse más aceptada primero por ella misma y después también proyectar esa aceptación para con los demás. Y también es muy necesario recuperar las relaciones sociales porque muchas veces con este tipo de trastornos las personas se aíslan justamente por el tipo de conductas y también mucha gente cercana también se aleja por el tipo de conductas obsesivas que hasta cierto punto ven y que pues a lo mejor tratan de decirles que las cambien, pero no es tan sencillo como solo decir cámbialo. Y otra cosa también muy importante es el entrenamiento en habilidades sociales para que puedan integrarse mucho mejor en la sociedad y pues trabajar también mucho con estas ideas de que ser delgado te da un mayor estatus. Entonces, sí, es como en general lo que tenemos que hacer. Y sí, lo más importante que tal vez tendríamos que conocer de este tipo de trastorno. Y bueno, eso sería todo. Aquí hay algunas referencias por si quieren conocer un poco más del tema. Y pues, gracias por su atención. Bueno, tenemos tengo algunas preguntas para usted. Sí, La primera es, ¿cómo puedo evitar caer en un TCA? Lo más importante sería que reconociera qué heridas tienen, porque los TCA no se desarrollan solos. Los TCA tienen un fondo psicológico profundo. Entonces, lo más importante sería que si te estás dando cuenta de que algo no está bien, de que algo te duele, de que algo te ha marcado mucho, tú puedas tener la valentía, porque es algo de valientes ir a terapia, tengas esa valentía de pedir ayuda y de hablarlo, porque si tú no lo hablas, si tú no pides esa atención, es mucho más probable que caigas en
o que puedas desarrollar alguno de estos trastornos. Otra pregunta también es, Ujú. ¿qué complicado es para un paciente darse cuenta que algo pasa? Sí, en realidad es bastante complicado. Digamos, cuando llegan a sesión, usualmente no llegan porque tienen un problema con la alimentación, llegan por otras situaciones. Entonces, el hecho en el que se van dando cuenta de que tienen un problema puede ser que te lleve un año realmente darte cuenta de que tienes un problema alimenticio. Ujú. La otra es, ¿estos TCA vienen acompañados de dismorfia siempre? Depende. En este caso depende del tipo de trastorno que se esté presentando, porque pues como lo decía, hay más aparte de la anorexia y la bulimia. Entonces, a nivel diagnóstico, sí sería importante revisarlo porque puede que el diagnóstico no sea necesariamente anorexia o bulimia. Ok. Otra pregunta también es, ¿qué tan complicado es que un paciente se recupere? Eso es algo muy importante y es una muy buena pregunta porque justamente pasa algo similar como con las adicciones. Las personas que presentan adicciones tienen que tener un acompañamiento posterior a cuando, digamos que se cierra el proceso de psicología. Se tiene que seguir acompañando porque pueden haber recaídas. Y en este caso es lo mismo. Las recaídas pueden estar ahí y aunque la persona ya tenga herramientas para poder afrontarlo, puede ser que en este momento sea mucho mayor a alguno que haya presentado antes. Entonces, sí, recordar que este tipo de trastornos puede ser crónico y que sobre todo esta cronicidad se da a partir de los 10 años de presentar esta conducta y que pues debido a que puede ser crónico, necesita sí o sí que se siga acompañando. ¿Los TCA es algo que realmente se cure o es algo con lo que aprendes a vivir? Justamente va en relación con la pregunta anterior y es algo con lo que aprendes a vivir. Ujú. Siempre se quedan secuelas, aunque pueden ser ya muy de muy baja frecuencia, se quedan todavía secuelas, entonces es importante por eso tener ese acompañamiento psicológico para que tú puedas ir lidiando con ello y sobre todo pues seguir acompañándolo porque hay situaciones en las que a lo mejor te va a rebasar y pues es importante regresar con tu psicólogo en esos momentos. Algo que también me preguntaron es que qué tan frecuente ocurren las recaídas. Am, Eso depende de cada persona, depende del contexto de cada persona, porque hay personas en las que el contexto es tan apremiante que las recaídas pueden ser un poco más frecuentes. Justamente en terapia lo que se trabaja es que esas em, características de contexto que pueden hacer que recaigan se eliminen o se limiten lo más que se pueda. En este caso, si digamos vive con sus padres, pero ya es una persona adulta y lo que le está lastimando mucho es la convivencia con los padres, se busca que en la medida de lo posible pueda independizarse y obviamente si no quiere perder el contacto, enseñarle herramientas para que pueda manejarlo. O si prefiere perder el contacto, también enseñarle herramientas para que no se sienta culpable por hacerlo de esa manera. Otra, creo que esta va a ser nuestra última pregunta. Ujú. ¿Cómo saber cuándo se necesita ingresar a un centro de internamiento para este tipo de trastornos? Am, Usualmente las personas que llegan a internamiento son las personas que presentan anorexia nerviosa y los internamientos son justamente cuando la persona ya está muy delgada, cuando ya presenta múltiples enfermedades que ya no pueden tratarse desde casa. En ese momento es cuando sí o sí tienen que llegar a internamiento. Bueno,
esa era nuestra última pregunta. Muchísimas gracias por su tiempo y por darnos esta interesante ponencia. Sí, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tenga buena tarde. Igualmente.